Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio en vivo de la serie Medicina de Longevidad de Instituto Médico Integral Calevit. Yo soy Cristian Uvilla, odontólogo, director técnico de Instituto Médico Integral Calevit. Y en este segundo episodio de estas series nuevas que hemos creado para ustedes en este año, Medicina de Longevidad, vamos a tratar sobre el tema del earthing, una práctica ancestral para tu longevidad saludable. En esta ocasión vamos a contar con una invitada especial que nos va a ilustrar más en el tema de este earthing o aterramiento o también conocido como grounding. Veremos que esta práctica ancestral, parte de la naturaleza de los seres vivos que habitan este planeta, que nos ha acompañado millones de años, tiene un motivo y una trascendencia tremendamente importante para una medicina de longevidad, que es lo que nosotros como Instituto Médico Calevit les queremos entregar a ustedes el conocimiento, las herramientas para que puedan aplicar todos los conocimientos posibles y tener una longevidad más saludable, porque es verdad que estamos viviendo cada vez más, pero el problema es cómo vivimos esos años. Y justamente ahora quería decirles que este programa además quedará grabado en nuestro canal de YouTube Calevit Chile para que ustedes lo puedan volver a ver con calma y los invito a ver todos los otros episodios y programas que tenemos para la educación vuestra en lo que es medicina de longevidad y sobre todo en esta serie especial que trata de lo que es la longevidad. Ahora vamos a dar el paso a Caterina. Bienvenida Caterina, qué gusto tenerte acá. Hola Cristian, ¿cómo Bien, estás? muy bien, gracias. Le estaba comentando un poco a nuestro público de lo que íbamos a hablar hoy día y me encantaría que te presentes un poco al público, quién eres, qué haces y después ya empezar a profundizar un poco en el tema. Sí, claro. Bueno, para los que no me conocen, que son la mayoría, me imagino, yo me dedico a difundir toda una información relacionada a lo que es el contacto con la tierra. Estudié medicina veterinaria y después me dediqué durante varios años a lo que es terapias alternativas, tanto para animales como para personas, hasta que me encontré con este maravilloso concepto que esta, en el fondo sabiduría ancestral que me volvió loca y que decidí compartirla porque siento que es absolutamente esencial. Así que muchas gracias aquí por la plataforma para poder difundirlo. No, la verdad que muchas gracias a ti, Caterina, porque además debo contarles que este tema que hoy día Caterina nos va a introducir, a profundizar, a explicar, es algo que nosotros como Instituto Calevit ya hace tiempo nos venía como como una mariposita revoloteando, como una conciencia diciendo, hay un tema importante acá, estamos hablando de longevidad, es importante los conocimientos no solamente de la evidencia científica en relación a los experimentos y estudios de lo que es la longevidad, sino que también hay que ver lo que es la evidencia translacional, evolutiva, antropológica y de especies. Y nosotros como seres vivos llevamos millones de años sobre la superficie de la Tierra y eso tiene que tener una implicancia, un efecto en lo que llegamos a ser. Entonces, no, nosotros como instituto, y gracias también al aporte de Caterina, que ha traído a Chile este conocimiento y lo ha hecho más concreto a través de ciertas herramientas de biohacking que ella después también nos va a comentar, ha permitido que nuestro país pueda acceder a esta práctica, a esta herramienta sin la cual no podemos entender una longevidad saludable. Así que, Caterina, cuéntanos al público de qué se trata, qué es el earthing Ujú, o el grounding. ujú. Sí, sí, esto que está tan ligado a a la longevidad por lo mismo que tú dices, ¿no? Que somos seres de la Tierra y tiene que tener implicancia y las tiene muchas, que por suerte ya es algo que está bien validado. Y ahí es el grounding, el earthing o el hacer tierra, que es este contacto físico que existe entre la Tierra y nosotros, todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, que implica un intercambio bioeléctrico y electromagnético que es esencial, que cada vez que tocamos la Tierra ocurre.
cada vez que tocamos esta corteza terrestre a través del pastito, de la arena, de los ríos, los lagos, el mar, que es cierto que es la zona más conductora, que siempre lo cuento, muy importante, porque acá en verdad estamos hablando de energía, de algo tangible, medible, o sea, que apunta a diferentes niveles, pero podemos partir hablando, ¿cierto?, de lo más concreto que está estudiado y que es medible, que es muy interesante, que ahí lo desarrollaremos un poquito más. Eh, ¿Qué otras superficies? Las rocas, la arena, el barro, obviamente, y el cemento y el ladrillo sin sellar. Así que muy importante porque cada vez que entramos en contacto con estos materiales que están en contacto con la corteza terrestre, ¿cierto? Entra toda esta energía al cuerpo. Sí. Perfecto. Se habla mucho de que en el fondo el planeta Tierra, como tú bien nos explicaste en el taller, que debo contar que Caterina de vez en cuando también organiza talleres grupales y por eso los invito a seguir su cuenta @contactotierra.cl. Nos explicó cómo la Tierra es un gran donador de electrones y justamente parte en la raíz misma del proceso de envejecimiento está justamente el estrés oxidativo, que no es otra cosa que los átomos que conforman las moléculas de nuestro cuerpo van perdiendo electrones y resulta que el ser vivo evolucionó pegado a la Tierra justamente aprovechándose de estos electrones para tener su equilibrio interno y tener la salud. ¿Qué pasa, Caterina, hoy día que no estamos aprovechando esa gran fuente de electrones para combatir este estrés oxidativo en el ser humano moderno? ¿Cuándo comenzó esta desconexión? ¿En qué momento nos empezamos a dar cuenta de que esto no era compatible con una verdadera salud? Ujú. Sí, porque esto obviamente, el grounding, el hacer tierra siempre ha existido, o sea, desde que existe, o sea, antes de que existiera el ser humano, ¿cierto? Esta conexión era como, éramos uno, ¿no? Con la tierra, pero el ser humano, claro, empezó a desarrollar otras actividades y de a poquito, hace alrededor de 300 años, cuando empezaron los pisos de madera, porque la madera no conduce, sí un árbol, plantas y árboles vivos, que no lo dije, que estén obviamente conectados con esta corteza terrestre, pero la madera no conduce. Entonces empezaron los pisos de madera, porque antes los pisos eran de piedra o de tierra, entonces la gente igual hacía tierra dentro de su casa y se dormía sobre pieles, ¿cierto? Que las pieles son semiconductoras y con la humedad del cuerpo y del ambiente lograban conducir esta energía, estos electrones libres. En hamacas se dormía también antes, bueno, y todavía hay tribus y comunidades más conectadas en la selva en general, que siguen durmiendo en hamacas, que son de fibra natural y que más encima hay mucha humedad, entonces como están en contacto con el árbol, al final seguían haciendo tierra incluso mientras dormían. Pero claro, con estos pisos de madera y después que se empezaron a usar, bueno, camas, se empezaron a usar las camas, o sea, son varios pasos que nos llevaron un poco a alejarnos de a poquito, pero la gran desconexión, porque antes por último, igual es cuando estábamos afuera hacíamos tierra, porque se usaban zapatos de suela que le dicen, ¿no? O de cuero, que es conductor. Entonces y eran bien delgaditos, en fin. Incluso, no sé si lo publicamos, pero se encontraron como, ¿cómo se dice? Como piezas arqueológicas, no sé cómo se llama, como zapatos que, si no me equivoco, eran de Egipto, no sé si alguien me corrige ahí, que tenían así como, sería como una pieza de joyería, y la suela tenía varios como incrustaciones de metal que pasaban a ambos Mm. lados, entonces se seguía haciendo tierra, incluso usando zapatos más sofisticados, entre comillas. Pero la gran desconexión, claro, ocurrió en los años 60 porque se crearon, se inventó el plástico en los años 60. Y con eso llegaron las suelas de plástico. Y el plástico, como muchos sabemos, es aislante eléctrico. Entonces, la conexión que teníamos al estar afuera, cada vez que caminábamos en la calle, que estábamos afuera en el fondo, la perdimos en esos años, que coincide con el auge de las principales enfermedades de hoy en día, de la vida moderna, ¿no? Que todas estas enfermedades que están relacionadas con la inflamación crónica. Entonces ahí es donde ocurrió y sí también en esa época coincide con que quizás empezaron a aumentar los alimentos procesados, la contaminación ya de otros tipos, pero es muy marcado porque como tú dijiste, la Tierra nos provee, es como una fuente ilimitada, constante de electrones libres y de otras energías, pero electrones libres para lo que es envejecimiento, longevidad, rejuvenecimiento, en el fondo un poco todo el mismo tema, es crucial, es crucial. Perfecto. Y en el fondo, Caterina, yo me gustaría que también le cuentes un poco a nuestro público que este tema tiene tremendas bases científicas. A veces uno puede pensar, ah, mira, qué bonito,
la conexión, hay como una cosa sobrenatural, pero independiente de eso, me gustaría que les cuentes a nuestro público las tremendas bases científicas que esto tiene y el tremendo movimiento a nivel mundial que se está generando en relación a la toma de conciencia e incluso por los grandes impulsores de lo que es una longevidad saludable. Y por eso reitero lo que dije al principio: nosotros hoy en Instituto Cálevit no podemos entender una longevidad si no incorporamos este concepto de la toma a tierra y también, por supuesto, de la energía que viene del sol, que hablaremos próximamente, y también la importancia de pisar y usar nuestros pies para pisar las superficies, que ese es todo otro tema gigante que también en algún momento lo vamos a hablar. Pero vamos un poco rebobinando a todo este movimiento y base científica potente de lo que es el earthing o el aterramiento. Ujú. Sí, sí, porque por suerte cuando se redescubrió, ¿cierto?, este concepto hace un poquito más de años, un poquito más de 20 años, perdón, que fue un señor que se llama Klintover, que él se dio cuenta que él se dedicaba a hacer, ¿cierto?, conexiones a tierra en las casas, y después fue el señor que inventó el módem. O sea, siempre estuvo ligado al tema como de la electricidad, de la tecnología. Pero este señor tuvo un tema, no sé si tú viste el documental o no, no sé si lo viste, Todavía no lo he visto. hay que Lo verlo. tengo ahí como en el ver más tarde en el Sí, YouTube. pucha, uno tiene tantas cosas que hacer que te entiendo demasiado. Pero cuando tengas tiempito, velo, y a la gente ahí que está ahí lo puede ver en nuestra página, tenemos el link, es maravilloso. Y bueno, este señor resulta que tuvo una historia como bien compleja de salud, estaba casi que desahuciado, y al final resultó todo bien, y eso lo hizo como generar un cambio de conciencia, y dejó todo atrás, toda esa vida como más moderna. Y un día, viendo a gente bajando de un bus con estas zapatillas como Adidas, todos como ahí en Estados Unidos, en un outlet muy, muy gringo todo, se preguntó, le vino con esta información como, bueno, si los artefactos eléctricos necesitan hacer tierra, ¿no? Necesitan esta puesta a tierra para estabilizarse, quizás nosotros, que también somos seres bioeléctricos, de otra manera, somos bioeléctricos, también. Entonces ahí empezó esta búsqueda, que al principio fue un poco complicada para él, porque la medicina tradicional era como, oye, tú me vas a decir a mí que si yo toco la tierra me voy a desinflamar, como, ¿qué me estás hablando? Pero que justamente de esa manera, no sé si sale en el documental, yo creo que sí, que un médico, no recuerdo bien qué especialidad tenía, le dijo como, mira, vamos a hacer un estudio, pero para probarte que esto es mentira, que esto como que estáis rayando la papa, como decimos. Y resulta que el estudio se hizo con 60 personas y tuvo resultados increíbles. O sea, el nivel de inflamación bajó radicalmente, y por ende el nivel de dolor, se regularon varias cosas, y todo eso generó este movimiento a investigar un poquito más, que todavía no sigue siendo tan grande, porque entendemos que que esto se sepa no le conviene obviamente a varias comunidades. Pero resulta que, claro, ahora hay muchas bases científicas, hay estudios de todo tipo, y porque además, afortunadamente, la ciencia detrás, como el principio, es muy simple, porque esta Tierra que funciona como una batería, la corteza terrestre, que se va cargando de electrones libres que caen de los rayos constantemente, y que al tocarlos entran al cuerpo, son los que neutralizan. O sea, yo creo que todos los médicos entienden el concepto de estrés oxidativo, ¿cierto? Todos los que estamos en el área de la salud, que los radicales libres son los que nos envejecen, los que nos inflaman, y que finalmente son estas moléculas o átomos que pierden electrones libres, como tú bien dijiste, y que, claro, si tenemos esta fuente constante, se va neutralizando, y que no ocurre cuando uno no hace tierra. Si yo no hago tierra, mi cuerpo va a estar inflamado solamente por no hacer tierra, porque no estoy al potencial eléctrico en el campo electromagnético de la Tierra, y porque esta inflamación no logra frenarse. Y este proceso inflamatorio crónico y silencioso inicialmente no logra frenarse. Entonces se genera un círculo vicioso que sigue siendo silencioso muchas veces por mucho tiempo, hasta que, ¡pum!, algo gatilla el que deje de ser silencioso, y que después podemos llamarle una artritis reumatoidea, le podemos llamar diabetes, le podemos llamar una cardiopatía, pero sigue siendo este proceso que está ligado a este estrés oxidativo, que, insisto, también se ve más como exacerbado porque no nos exponemos al sol, porque comemos alimentos procesados, porque nos exponemos a luz artificial, por muchas cosas, muchas otras variables. Pero como tú bien dices, no se puede concebir una vida como sana realmente, si es que uno no está conectado a la Tierra, que es absolutamente como esencial, biológicamente esencial. Ujú. Absolutamente. Y recordarle a nuestro público que se viene uniendo recién que este es el episodio 2 de una serie que está ofreciendo Instituto Cálevit a través de las redes sociales
que se llama Medicina de Longevidad, y hemos considerado muy importante que el segundo episodio sea en relación a la toma a tierra, el aterramiento, el grounding o earthing, como lo van a encontrar. Les recomiendo por favor seguir a Caterina en su página de Instagram, contactotierra.cl, donde van a encontrar mucha mayor información muy interesante, y estaría bueno también ver la película de Earthing, donde cuenta la historia esta de este señor Clinton Over, ¿no es Ujú, cierto? sí, Que sí. fue uno de los más grandes impulsores de este tema, pero hay muchos otros científicos que también han publicado artículos científicos. Está el famoso doctor Oshman, a él lo ubicas. Sí, eh, maravilloso él, Sí, maravilloso, maravilloso. que yo hace tiempo ya lo estaba leyendo, no sé, pues 6, 7 años, y cuando iba a Estados Unidos yo trataba de ver algún dispositivo que me ayude a hacer tierra, debido a que no todos, evidentemente, con la vida moderna que estamos hoy día, no tenemos acceso a hacer esto que nos dice Caterina, que es tocar las superficies que efectivamente van a ser tierra. Y de eso nos gustaría que nos comentes un poco, justamente frente a esta necesidad de que tenemos que hacer tierra y no tenemos los medios naturales para hacerlo, porque vivimos en ciudad, en departamento, no hay jardín, usamos zapatos, eh, no es venir y descalzarse y caminar por la calle, porque además también hay todo un tema de aprender a Sí, caminar po, descalzo. tal cual, lo entonces, sabemos. sí, entonces, como tampoco es venir y tomar sol de un día para otro sin formar el callo solar, que lo hemos hablado. Sí. Entonces cuéntanos un poco, Caterina, un poco de estos dispositivos que nos vienen a ayudar, y las precauciones y cuidados que uno debe tomar cuando va a introducir esta práctica a su vida. Ujú. Sí, sí, como tú bien dices, finalmente estos como dispositivos surgieron por esta misma necesidad de, claro, ¿cómo lo hago? Porque el cuerpo está diseñado para estar las 24 horas del día haciendo tierra. Eso es súper importante decirlo, que claro, sabemos que en la realidad como del mundo moderno es muy difícil, o sea, ni yo hago 24 horas al día tierra, pero afortunadamente el uso, o sea, la creación de estos productos ha permitido que uno pueda alargar aún más estas horas, mucho más que solamente estar media hora al día haciendo tierra afuera, que si uno no tiene otra posibilidad es maravilloso, o sea, siempre más es mejor. Si yo puedo solamente un minuto al día, hago ese minuto al día y está perfecto igual, igual se genera una descarga, igual va a ser mucho mejor que no hacer, ¿ya? Manteniendo esta carga constantemente y a veces no nos damos ni cuenta, o sea, caminar en una alfombra con zapatillas genera una cantidad electrostática del terror, y eso es carga, carga y inflamatorio, o sea, genera envejecimiento. Entonces, pequeñas, por último, descargas mucho mejor que nada. Eh, pero claro, entonces, este señor diseñó unos productos que funcionan de una manera muy simple, porque son superficies conductoras que están hechas en base a carbono. El carbono es el segundo elemento más abundante del cuerpo después del oxígeno, así que está bien pensado para poder estar en constante contacto con él, y que se conecta al canal tierra del toma corriente. Así de simple, se conecta al orificio central del toma corriente. No sé si tengo por ahí, bueno, tengo esto acá que les puedo mostrar. El hoyito del centro en Chile, en otros países está como un poquito más abajo en general. eh, Está pensado para estar conectado a la Tierra. Es literalmente un orificio que está conectado a un cable, que va a una varilla metálica, que en general son de cobre, que se entierran en la tierra abajo, bien abajo, entonces más decimos una zona húmeda. Entonces es una muy buena tierra en general. Y así, cuando yo toco los productos, recibo todos estos electrones libres y otras frecuencias y pulsos que emite la Tierra, que son igual de importantes, y también para lo que es una longevidad óptima. Ujú. Claro, y saber que hoy en día, si nosotros nos ponemos a analizar en los últimos, ya digamos, 50 años, incluso en los últimos 5 años, ha habido un boom de exposición cada vez mayor a frecuencias electromagnéticas no nativas, con las cuales el ser humano, ni los Sí, seres vivos que están sobre la Tierra, hemos evolucionado. Y es sí. en un lapso tan corto de tiempo que no nos vamos a adaptar. Y esto que ha dicho Caterina es tremendamente importante, porque todo este flujo de electrones potente que viene de la Tierra y viene a contrarrestar en parte este estrés oxidativo, que no es lo único, pero es basal y fundamental, Ujú. nos puede producir incluso un efecto paraguas de protección contra el daño que nos provocan todas estas otras frecuencias electromagnéticas no nativas, que van a provocar una alteración a nivel del átomo, una perturbación energética que, aunque no lo crean, va a contribuir a una deficiente
funcionamiento de la producción de energía en el organismo, en la parte más basal, que sumado al estrés oxidativo producido por la falta de electrones libres que debemos tomar de la Tierra, va a acelerar el proceso de envejecimiento y este proceso de envejecimiento acompañado de una longevidad que no va a ser saludable. Nadie, Sí. hoy día estamos viviendo, y por eso es la urgencia de Instituto Callebaut de hacer esta nueva serie titulada Medicina de Longevidad, porque se ha visto que el promedio en Chile de años de vida enfermo hasta 12, 13, 15 años. Entonces, esos 15, 16 años enfermo, consumiendo recursos de lo que ahorraste toda tu vida, en vez de disfrutar con tus hijos, con Sí. tus nietos, estudiar una nueva carrera, muchas veces 10, 12 años con un Alzheimer, una demencia, una secuela de una fractura, de un ACV, etcétera. No lo merecemos, las estadísticas nos están mostrando eso y eso es una tendencia mundial. Es por eso que hoy más que nunca una longevidad saludable, nosotros queremos estirar lo que más podamos el tiempo que vamos a vivir sanos. Y parte de eso, por supuesto, que es el hacer tierra, el earthing, el grounding, junto con la luz solar, que ya lo hemos hablado en otros vivos y que volveremos a hablar acá. La luz solar, el earthing, el poner los pies en la tierra libre de calzado, que ya lo hablaremos con una espectacular kinesióloga que conocí en el taller que me invitó, Caterina, Josefina Kutcher, donde pueden seguir su página, @arquitectura corporal, y empezar a involucrar ese concepto, porque es un cambio radical. Si a eso le sumamos la nutrición ancestral, evolutiva, que es coherente con el genoma humano, en realidad podemos y es posible saltarnos estos 15, 16 años de vida en enfermedad y al contrario, reducir esa ventana de enfermedad para tener en realidad una longevidad óptima, saludable, feliz, compartiendo con los que nos quieren y disfrutando también los ahorros que hemos tenido toda nuestra vida. Sí. Así que eso es muy importante. Ahora, Caterina, estos dispositivos que te ayudan a conectar a tierra, ¿de qué tipo hay? ¿Cómo sugieres usarlos? ¿Cuál es la gama que podemos encontrar? Ujú. Ah, ¿verdad? ¿Y cuáles son como las consideraciones también? Sí, Que, sí. sí. Bueno, alguien dice ahí, respetándolo, doctor Fernando Santana, perdón, estaba leyendo, Ah, respetando los ritmos sí, circadianos, también. sí. Bueno, una de las formas más importantes de respetar los ritmos circadianos es conectarse a la Tierra y al Sol, que no se habla mucho del sol, de la Tierra cuando se habla de ritmos circadianos. Pero se ha estudiado, ¿te acordáis que lo vimos en el taller? Que Sí. es incluso más potente el efecto porque la Tierra canaliza además las energías del Sol. Pero aún así el Sol, o sea, nosotros tenemos un proyecto muy bonito con el Sol, creo que es igual de importante, ¿ya? Y con respecto a los productos, ¿cómo son? Y después hablamos de las consideraciones. Hay diferentes formatos, porque hay 4 variables muy importantes que van a hacer que yo reciba de cierta manera, o sea, mejor o no, la energía de la Tierra. La Ujú. primera es que a mayor superficie de contacto con la Tierra, o sea, de tu cuerpo con la Tierra, de tu piel idealmente, pero de tu cuerpo con la Tierra, mejor. ¿Ya? Esto significa que si yo hago tierra con un pedazo de acá, por ejemplo, o me apoyo y hago con la palma de la mano, no es lo mismo que si yo estoy acostada haciendo tierra. ¿Ya? Es mucho mayor, obviamente, la entrada de esos electrones libres y de las otras energías, como la de las estaciones del año, como de los ritmos circadianos, en fin. Segundo, mientras más horas, mejor, ¿no? Esto es un poquito evidente, tiene que ver un poco como muchas otras prácticas, como comer sano, ¿no? Si yo como sano un ratito, no es lo mismo que, o sea, un día de la semana, no es lo mismo que si yo como 5 o 6 días de la semana y un día, no sé, en fin, mientras más horas es mejor, ¿ya? Tercero, y muy importante, sobre todo para la vida moderna, es que en la noche es más potente el efecto de sanación de la energía de la Tierra, porque de base, ¿cierto? Es el momento de restauración del cuerpo. O sea, por lo menos para los animales diurnos como nosotros, la noche es el momento en que el cuerpo entra en reposo, todas esas cosas que están activas, para que todos los mecanismos de autosanación, ¿cierto? De autorregeneración, de restauración, entren en marcha. Entonces, si yo además hago tierra en ese momento, es mucho más poderoso. Y lo último es que es súper importante a la hora de escoger, por ejemplo, a la hora de los productos, es que por donde entre esa energía, el efecto va a ser más poderoso. O sea, si a mí me duele la cabeza, por ejemplo, o me duele hablando de estar afuera primero, si me duele una rodilla y yo estoy en el pastito, estoy sentada, quizás lo ideal es que apoye esa rodilla o que apoye Ujú. lo más cercano a esa zona, porque esa es la zona que se va a ver más beneficiada, porque es por donde van a entrar finalmente esos electrones libres, que van a ir pasando las diferentes capas del cuerpo, que finalmente son resistencias eléctricas,
Entonces se va a demorar un poquito más en llegar a la otra zona, mientras que ahí va a estar directo. Así que eso es súper importante. Y eso ha hecho que hayan diferentes formatos. O sea, hay desde electrodos, los que tengo acá, que son para cosas muy localizadas, que funcionan muy, muy bien, por ejemplo, para todo lo que son cosas localizadas. Ya esto, hay que saber que esto no es solamente para personas con temas de salud. Nosotros preguntamos generalmente y asesoramos a nuestros clientes para que sepan con qué producto quizás partir, si es que hay algún tema de salud, pero acá esto es para todos, o sea, desde los recién nacidos, desde una mujer embarazada hasta el fin de los días, no sé cómo decirlo. Entonces, claro, estos son los electrodos. Estos son electrodos que se conectan también a la Tierra con un cable, con el cable que yo les comentaba que va conectado a la Tierra, que es maravilloso para cosas localizadas, para puntos energéticos, como puntos de acupuntura, chakras, para los que quieran, los que quieran o no. También funciona muy bien. Hay fundas de almohada, por ejemplo, que se creó ese formato porque señoras en Estados Unidos lo pedían para el rejuvenecimiento facial. Siempre lo cuento porque en verdad es como anecdótico, pero además es muy real, o sea, los efectos para lo que es rejuvenecimiento en general, como estamos hablando de antioxidante, un antioxidante muy, muy potente, si se entra por la cara es aún más potente. O sea, dormir una noche haciendo tierra es equivalente más o menos a comerse entre 200 a 250 kilos de arándanos en ese día. Entonces, en verdad, o sea, en ese momento es muy, muy potente el efecto antioxidante. Hay superficies completas para dormir, hay superficies más pequeñas yo estoy aquí arriba de un mato universal, por ejemplo. Hay superficies más pequeñas para usar en el día o eventualmente en la noche. Aquí está, este es uno, es el mato universal, es como el clásico. Este es el que tenés tú, ¿no? Sí, ese lo Sí. tengo. Ahora mismo estoy con los pies sobre Ah, el... maravilloso, ya está sentada, pero lo ideal es cuando uno está como trabajando, lo ideal es los pies. Claro. Después de estar sentada, que yo recién lo puse, después de estar sentada Ah, porque, uy, lo siento, ups, te diste ahí sí, vuelta. perdón. Lo siento, ahí sí. Por un tema de peso, como el cuerpo está, uno igual transpira, ¿cierto? Cuando uno está sentado, por el peso y todo, es un muy buena, o sea, hay una muy buena Mm, conexión a tierra. Así que es una buena opción perfecto. sentarse si es que uno no se quiere sacar los zapatos y está trabajando. Claro. En fin, hay diferentes superficies conductoras, finalmente todas, que al conectarse a la Tierra nos permiten recibir esta energía. Entonces, ¿cuál escoger? Ahí nos pueden contactar, va a depender si hay un tema salud en particular o no, siempre sabiendo esas cuatro variables, ya que mientras más, y bueno, las cuatro cosas que dije que son súper importantes. Y qué importante lo que acabas de decir, porque de repente sí, es verdad, o sea, es justamente en el momento del sueño en el que deberíamos estar como recargando las baterías y se produce de alguna manera toda la limpieza, el efecto antioxidante también de la melatonina, la importancia de dormir en oscuridad, que no haya luz azul, por eso tengo estos lentes para protegerme también de la luz azul del celular, estoy protegiéndome con mi mat de tierra, recibiendo los electrones de la Tierra debido a que estoy cerca del celular que está emitiendo frecuencias electromagnéticas negativas, pero destacar que, claro, o sea, en el momento de dormir estamos desconectados en la cama, no estamos haciendo tierra y es cuando más justamente deberíamos aprovechar ese efecto y como no nos vamos a mover, vamos a estar al menos unas 8 horas conectados, lo cual ya es Sí, bastante, así que es una buena alternativa y junto con, como decía Caterina, aprovechar los momentos, los que tengan la facilidad también de hacerlo en la naturaleza, abrazar un árbol, andar a pie pelado, acostarse en el pasto, poner una toallita, los que viven en la playa, salir a caminar a la arena, bueno, empezar a buscar qué opciones tengo yo a mi alcance y bueno, y si uno no tiene acceso a los productos, bueno, la idea de esto es como dar los tips de lo que uno puede hacer y sí, bueno, y el que puede adquirir los productos también, o sea, son distintos medios y alternativas que estamos teniendo hoy en día, pero lo importante es hacer este conocimiento expansivo para que las personas puedan sacar provecho de esto, porque ese es nuestro objetivo, que el público conozca, se cuestione, busque para que finalmente pueda optar por una medicina de longevidad saludable. Así que quiero aprovechar de dar unos saludos a todos los que se vienen uniendo a este vivo. Gracias por estar acá presentes. Esto lo hacemos por ustedes. Gracias al doctor Fernando Santana, que es el director médico del Instituto Callevet, que también está presenciando este vivo. Y recordarles a nuestro querido público que este episodio quedará grabado para su posterior estudio en la cuenta de YouTube, @Calevit Chile.
y también en el Instagram. Y por favor sigan a la cuenta de Caterina, que es @contactotierra.cl. Y de paso aprovecho de decirles que sigan por favor a @arquitectura corporal, porque se complementa mucho este Sí. conocimiento y próximamente haremos un vivo en relación a eso, ¿sí? Vamos a hacer Pero un bueno, taller de nuevo con la José, por si acaso. No tenemos la fecha, pero al entonces, parecer va a ser la primera semana de abril. por favor, amigos, lo que acaban de escuchar, no se lo pierdan, sigan las cuentas para que estén atentos a este taller. Es imperdible y yo tengo que estar ahí otra vez de todas Sí, maneras, ¿ya? va que Yo invitado. me lo repito, feliz. Así que, y ojalá vayamos también más profesionales del equipo de Calevit para poder también estar con las Sí, personas y poder aportar. de todas maneras. Entonces, antes de seguir un poco profundizando en el tema y ver algunos otros tips que me gustaría, quería recordarle a nuestro público que si gusta puede dejar sus preguntas en el cajoncito que sale con el signo de interrogación para poder yo ver si alcanzamos a responder algunas dudas que ustedes tengan. Ahí en la base de la pantalla del Instagram van a ver una bombita con el signo de interrogación, dejen ahí sus preguntas. Ahora, Caterina, hablemos un poco ahora de las personas que no tienen acceso aún a los productos. ¿Cuáles son los consejos que tú das? ¿Cuáles son las alternativas en lo que habría que fijarse? ¿Ya? ¿Dónde Ujú. puedo hacer tierra si vivo en un departamento en el piso 20 y no hay ni un jardín al lado? ¿Qué opciones puedo hacer? Sí, muy buena pregunta, porque hay hartas cositas ahí que uno puede hacer ya para, uno, lograr conectarse a tierra en lugares que van a sonar extraños al principio, y segundo, desconectarse un poquito más de esta electrostática, por ejemplo, de esta radiación, porque no es solamente que como seres humanos modernos nos desconectamos de la Tierra, sino que además nos conectamos a todo un campo electromagnético que es radiación electromagnética porque es artificial, y a la electrostática, en fin, esto ahí lo vamos a escribir un poquito mejor. Pero para las personas que no tienen acceso a los productos o que están en departamento, por ejemplo, tienen que saber que en general, ya todo esto se puede medir, todo esto se mide con un multímetro como el que tengo acá, por ejemplo, que en los talleres hicimos la muestra, lo viste ahí esa de Cristian. Eso, sí. Sí, Quiero comprármelo. Después me mandas el dato para te tenerlo. mando el link. Sí, Sí, está toda la mándamelo. gente pidiéndome que los venda en la página, pero no me ha dado el tiempo, lo voy a leer, pero te mando el link. Ya. Eh, bueno, entonces, una de las formas es, porque en la mayoría de los departamentos, de los edificios, por fuera es de concreto, ¿cierto? Y las pinturas al parecer no están selladas, son al agua. Entonces, ese concreto es conductor, como dije al principio, la vereda es conductora, o sea, el concreto tiene bastante arena, entonces logra conducir suficiente para lo que es un grounding. Entonces, ese concreto está conectado a las terrazas de los departamentos, ¿cierto? Que en general también son conductores, por lo menos acá en Chile y en Latinoamérica en general. En Estados Unidos, por ejemplo, las baldosas son un poquito más sintéticas. Acá en Chile son un poquito más hechas con más tierra, por así decirlo. Entonces, son conductoras. Entonces, esto significa que yo incluso en la terraza de mi departamento puedo hacer tierra. Y ahí yo me dio varias, no sé si eso lo dije en el taller, creo que ahí, ya no, ahí todavía no había medido tantas, no recuerdo bien. Algo lo conversaba. Sí, algo, sí, sí Algo recuerdo, sí. comercié. Sí, 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 sí. entonces, claro, también uno puede hacer tierra de esa forma, tocando, si no quiero salir de mi departamento, no puedo salir de mi departamento y voy a estar ahí, ¿cierto? Y me abrigo si hace frío, hay algunas terrazas que están cerradas, en fin, el punto es que esa baldosa conduce esa tierra. No así la cocina en departamentos, a partir de un segundo piso, ya ahí ya se pierde Ya. por el efecto de la construcción. Sí en un primer piso, las personas que están en casa, que tienen baldosas, en general en el baño y en la cocina también hay tierra. Y una forma, que esto creo que no lo comentaba, una A forma de ver. saber sin tener que medirlo es, por ejemplo, las personas, pucha, no sé dónde está mi computador, pero las personas que tienen computadores que son como metálicos, ya yo tengo ese clásico, es súper antiguo, este como Apple, el MacBook Air, no sé cómo se llama así, Ajá. ¿no? Que es Sí, sí, el metálico, MacBook por Air. eso, Sí, entonces ajá. es conductor. Y algunos celulares, ¿cierto? Por atrás son metálicos, y yo lo enchufo, o sea, lo tengo, por ejemplo, cargando, el computador también, y yo toco el computador o el celular haciendo tierra, voy a sentir la descarga, ya sea haciendo tierra con los productos o afuera. Entonces es una forma fácil de saber, creo que eso nunca lo había comentado en un live, se lo he comentado a algunos clientes, porque lo quería corroborar, y lo he probado muchas veces. Ya lo pueden probar estando afuera, por ejemplo, la gente que vive en casa lo puede probar con un computador enchufado. ¡Ah, perdón! Ahí sí, Ahí sí. ahí sí, lo siento. Ah, Ah, ahí está nuestro amigo. oye, Por eso. oye, ven para acá. Ay, sí, lo siento. Eh,
yo lo comprobaba varias veces, ya en terrazas, por ejemplo, que sean de piedra o de baldosa o arriba del pasto, y ustedes tocan esto, van a sentir como una vibración, así como una descarga, es porque están haciendo tierra, es normal. Ya ahí ustedes pueden ver Mm, todo lo que no se está descargando cuando no están haciendo tierra. Todo eso sí, se bueno, va quedando en el cuerpo cuando uno no hace tierra. Entonces es una sí, buena forma de saber si medirlo, pero pueden medirlo para que vean lo gráfico que es. Eh, Eso sería una buena opción. Lo otro, ay, perdón, hay mucha gente en mi casa haciendo ruido. La otra opción para, ¿cómo se llama? Para además desconectarse de sí, tanto electrostática, tanta radiación electromagnética, es partiendo primero por el lugar donde duerme. Ya, como dijimos ya, antes, un momento súper importante en el que yo tengo que tratar de estar en el lugar más limpio, en lo que es electrostática o electrosmog, como usa ahí el doctor Fernando, y radiación electromagnética. Entonces, ¿qué hacer? Primero, desconectar idealmente todo lo que tengo, al menos cerca de la cama, ¿cierto? alrededor. Es Ujú. clásico que alrededor o atrás o como más al lado abajo están estos enchufes, desconectar todo, porque eso sigue conduciendo. ¿Ya? Aunque yo tenga algo apagado, como clásico las lámparas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Del velador, que están Sí, apagadas y uno piensa que no pasa nada, pero no, sí, eso sigue emitiendo. Por inducción, eso sigue emitiendo y mucha electrostática. Me han tocado medir lámparas metálicas que emiten mucho, incluso a veces emiten más estando apagadas que estando prendidas. Entonces, es súper importante desenchufar eso, no al espaldazono. Yo sé que a algunos no les gusta escuchar eso porque les gusta mucho, es cómodo, pero hay guateros que ahora son más seguros porque alguna gente me dice, pucha, es que se me reventó una vez un guatero cuando era chica y me asusté. Si uno lo hace con precaución, ay, lo siento, si uno lo hace con precaución, no hay ningún problema, porque ¿cómo se llama? Los escaldazonos es como un mat para hacer tierra, pero en vez de conectarme a la tierra, me conecto a la electrostática. Entonces, oh, muy qué inflamatorio, tremendo. muy Sí, inflamatorio. Entonces, hay que evitarlo, o sea, personas que tengan varices, problemas de circulación, absolutamente, o sea, para todos está vetado, pero en ella es aún más importante. Ya tengo clientes que sin siquiera hacer tierra dejaron el escaldazono y vieron diferencias súper importantes desde el día uno, ujú. ¿ya? Ah, sí. Entonces, está bueno eso, como dato. Y obviamente lo más importante del celular, hablando de radiación electromagnética, celular idealmente apagado, sino en modo avión, pero lejos, porque muchas veces los celulares, sobre todo los más nuevos, siguen emitiendo, aunque estén en modo avión. Entonces, dejarlo lo más lejos posible de la cabeza, del cuerpo, y si uno en verdad lo quiere dejar prendido, dejarlo en otra pieza, ¿ya? Así eso se recomienda. Mientras más lejos, mejor. Así que eso sería como dato para una persona, y obviamente que cada vez que esté afuera, haces tierra, todo lo que pueda, o sea, incluso los pantalones, hay muchas telas que sí también transmiten, eso es importante, ¿eh? La gente piensa que son solo los pies, pero todo el cuerpo es conductor, y la mayoría de los pantalones tienen un porcentaje no menor de algodón, entonces yo al sentarme después de un ratito con la humedad del ambiente más la humedad del cuerpo, ¿cierto? La transpiración, se logra hacer una tierra bastante buena. Entonces, hay forma, es mucho más fácil de lo que parece. Si uno quiere ir más allá y ver Ah, más resultados, claro, puede usar los productos también. exacto. No, muy buenos tips que nos has dado para que ya las personas comiencen a poner esto en práctica y evidentemente aquellos que además puedan, bien, o sea, va a depender un poco de la prioridad y el entendimiento que demos a esto, pero ya con esos tips que Caterina nos ha dado ya es un tremendo cambio. Ahora, ya en las personas bueno, quería contar una anécdota que justamente hoy día, porque yo a veces trato de llevar mi mat de tierra a la clínica y cuando como yo soy odontólogo, yo trabajo más en boca, ¿no es cierto? Pero de ahí tengo que sentarme en el escritorio para dar las indicaciones, las recetas eh, o rellenar la historia clínica. Bueno, ahí yo aprovecho de poner mis pies en la mat de hacer tierra, porque así aprovecho de estar conectado y bueno, ya después ya me vuelvo a calzar y voy al sillón, porque es más complicado Mejor. cómo ponerlo. Pero hoy día Sí. justamente con una paciente, ella dijo, bueno, mientras estaba dando las indicaciones y haciéndole la derivación a la kinesióloga, a Josefina, justamente, entonces ella me dijo, pero yo también quiero hacer tierra mientras estoy acá porque yo creo que no lo había hecho. Y efectivamente, ella me dijo lo que tú dijiste recién, que ella sentía esa cosquillita, esa vibración, y que yo le decía, bueno, yo no siento nunca nada porque quizás no estoy con una carga tan grande de estrés oxidativo que la Sí, debo estar, pero mientras más mal estás,
más es el cambio que tú vas a sentir. Sí, sí, es súper importante eso, porque claro, yo hablé como de esa descarga para saber si estoy haciendo tierra o no, que eso lo vamos a sentir todo. Pero la gente que siente así de rápido es gente que en general tiene un grado inflamatorio bien importante. Entonces la ecualización al potencial eléctrico de la tierra del cuerpo es un poquito más tortuosa y por eso se siente más como ese hormigueo, sin haber tocado nada que esté enchufado, como el caso de esta persona. Claro, y ahí el doctor Fernando Santana nos está diciendo ahora que nos está escuchando que él también va a necesitar tener su mata tierra en consulta, ya que él trabaja como entrevistando a los pacientes todo el día, lamentablemente sentado, pues y desconectado. Sí, po. Así que efectivamente ya vendrá uno para el doctor Santana. Sí, pues, de Eh, todas maneras. Sí. Entonces, bueno, y otra cosa que es importante que me gustaría que nos comentes un poco, quiero recordarle a nuestro público que si quisiera hacer una pregunta, la deje ahí en el cajoncito de preguntas para ver si alcanzamos a resolver algo. De todas maneras, volverles a recordar que este episodio va a quedar grabado para vuestro estudio posterior y nuevamente los invito a seguir la página de @contactotierra.cl para ver mayor información en relación al earthing, grounding o aterramiento. ¿Cuáles son las precauciones que deben tener algunas personas justamente que comienzan a hacer tierra? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, buena pregunta, porque no hay ninguna contraindicación. Ya eso es súper importante saberlo porque esto es como cuando la gente me dice, mi marido tiene marcapaso, ¿podrá usar esto? Y le digo, ¿puede él bañarse en el mar? Que es la zona más conductora y ahí uno está absolutamente como embebido de la tierra, ¿cierto? ¿Puede él caminar en el pasto descalzo? ¿Puede sentarse en el pasto? Sí, no hay ningún problema. Entonces, él puede hacer tierra, usa los productos, realmente no hay ninguna contraindicación, de hecho, todo lo contrario, es como la indicación máxima hacer tierra. O sea, máxima, una indicación muy importante. Pero lo que sí hay son consideraciones, ya hay dos consideraciones importantes. Una es que puede haber algo que se llama crisis depurativa, crisis curativa, efecto detox, de purga, ¿cierto? Ahora tiene varios nombres, pero que se trata de un proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque el cuerpo como está siempre y constantemente, porque cada vez que yo hablo de una alimentación no saludable, de radiación electromagnética, de exposición al agua artificial, de todo contaminantes del agua, del aire, todo en el cuerpo se traduce en un desequilibrio de polaridades, de potencial eléctrico, en un desequilibrio eléctrico y electromagnético. Todo se termina traduciendo en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy cargándome, inflamándome con todas estas cosas y no hago esta descarga ni carga con esta nueva energía, ¿cierto? Haciendo tierra. ¿Y qué pasa? Que, claro, el momento en que yo empiezo a hacer tierra, sobre todo en la noche, esto pasa mucho más en la noche que en el día, porque como comentaba anteriormente, ese efecto de sanación, de restauración es mucho más potente. Es que mi cuerpo al fin es como, wow, ahora sí mi sistema inmune puede ocuparse de lo que ha estado ahí, esta inflamación silenciosa, que son estas como ciertas bolsitas o como formas de esconder esta inflamación que no es visible, por eso se le llama silenciosa, pero que está ahí y que se va acumulando con el tiempo. Entonces, claro, yo empiezo a hacer tierra y mi cuerpo al fin puede empezar a limpiar todo eso, ¿ya? Porque el sistema inmune pasa mucho tiempo solamente ocupándose de regular el pH, que el pH es una escala de voltaje. Entonces, al final siempre es lo mismo. Pasa mucho tiempo ocupándose de cosas que no debería ocuparse, que la tierra se ocupa, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a hacer tierra, todas estas cositas a empezar a sanar, a limpiarse, empiezan a salir como a flor de piel. Y eso puede generar un malestar, igual que ocurre también a veces con el biomagnetismo, con un ayuno prolongado, con algunas terapias que apuntan en el fondo a esa sanación más desde el origen, generan este proceso de purga, de sacar todas estas toxinas, vamos a llamarlas, que lo que hacen es que yo pueda sentir más exacerbados mis dolores al principio, que yo pueda tener más sueño. Por ejemplo, alguien pone que yo, o sea, que esté más cansada los primeros días, que fue algo que me pasó a mí la segunda vez que retomé el hacer tierra, porque había estado de viaje, con mudanza, estuve 2 meses sin encontrar mis mats porque me había mudado del extranjero. Entonces retomé y me pasó, tuve varios días con mucho cansancio. En fin, es súper relativo el qué voy a sentir cuando estoy pasando por esta limpieza, pero es algo normal y que nosotros por eso también hacemos mucho acompañamiento para que la gente no se asuste, pero forma parte de estos procesos de limpieza y que después pasan y que, o sea, la diferencia es radical. Y la otra consideración es la redosificación de medicamentos. Esto significa que si yo tomo un cierto medicamento, los más clásicos son medicamentos para la tiroides, anticoagulantes, medicamentos para la presión, anticonvulsivantes,
medicamentos para la diabetes, se me está quedando alguno por ahí. Pero bueno, sin hablar obviamente de antiinflamatorio y lo clásico como medicamentos para el dolor, es que es muy probable que uno tenga que bajar las dosis. Ya a veces muy rápido, a veces de un día para otro, y a veces es en unos días o una semana. Va a depender ahí de cada persona y por eso siempre recomendamos que puedan verlo con su médico. Esto no es algo que nosotros le vamos a decir baja la dosis. Sí, el caso de la hipertensión, ahí ya tenemos varios casos. Claro. Entonces sí, es una consideración importante porque en el fondo el medicamento en general, más que regular, lo que hace es bajar algo o subir algo, como inhibir procesos, ¿cierto? O estimular procesos. Entonces, no es como que regule, cambia el cuerpo, lo que hace sí es regular. Entonces, si yo estoy tomando, por ejemplo, un medicamento para la presión alta, lo que hace el medicamento es bajarme la presión. Y claro, yo voy a empezar a hacer tierra y mi cuerpo ya va a empezar a regular solito esa presión. Entonces, el medicamento me está bajando mucho la presión. O sea, me la está bajando más. Entonces, al final, sí es importante redosificar, o como muchos clientes que dejan los medicamentos, como por ejemplo la pregabalina también. En fin, es más largo ahí de explicar y por eso hacemos talleres, pero a grandes rasgos esas son las dos consideraciones. Claro, es muy importante eso que ha dicho Caterina, por eso es que hacen de manera muy responsable talleres, asesoran bien a las personas y es muy importante que aquellas personas que tienen problemas crónicos de salud también se asesoren con su médico, ¿no es cierto?, para que también los vaya guiando en este manejo justamente de las dosis, que ya puede ser un poco más delicado, pero que justamente este manejo de las dosis que va a haber que hacer es porque justamente vas mejorando. Entonces no Claro. puedes seguir tomando la misma dosis de antes porque si no va a quedar tu presión en el piso o vas a estar más hipercoagulado, entonces, o sea, hiper anticoagulado, que no es la idea. Sí, Pero sí. efectivamente se han hecho estudios que después pueden buscar y también en las entrevistas que tiene Caterina en su página de Instagram se cuenta cómo aumenta la fluidez de la sangre, la oxigenación de los tejidos, los glóbulos rojos ya no están estancados y pueden llevar oxígeno a todos los lugares más recónditos de los tejidos. Uno de los más grandes problemas del envejecimiento acelerado es también la hipoxia crónica que estamos sufriendo que ya podemos entrar en otro tema, que toda la matriz extracelular de nuestro cuerpo está completamente contaminada, sucia, no se limpia porque no hacemos ayuno, porque tenemos una alimentación muy alta en carbohidratos, caramelizada, y si a eso le sumamos el estrés oxidativo potente por no conectarnos en tierra, es la fórmula perfecta para la enfermedad crónica degenerativa, que es lo que nosotros queremos prevenir y por lo cual vale la pena todos estos pequeños esfuerzos que podemos incorporar a nuestro estilo de vida. El doctor Santana consultaba si sirve mojarse bajo la lluvia. Sí, se va a aumentar la conducción. Obviamente mojarse bajo la lluvia tocando la tierra, porque la energía Claro, viene de la tierra. Entonces, si yo toco la sí. tierra y esa tierra está mojada y mi cuerpo además está mojado, yo voy a aumentar la conducción. Entonces, maravilloso. Y ahí lo mismo que pasa con los productos, que a veces me dicen, me da miedo porque se me moja o mi hijo lo ocupa, pero ¿y si se hace pipí, me da miedo? No va a pasar nada. En el fondo se va a aumentar la conducción en ese minuto y después se podrá limpiar el pipí, pero el agua siempre es bienvenida para lo que es hacer tierra, porque acá estamos hablando de conducción eléctrica. Ah, fantástico. Y en general, en lo que es el ánimo, los neurotransmisores, ¿cuál es tu experiencia de lo que has leído, conocido, visto? Sí, hay varios estudios que hablan de bastantes indicadores biológicos, yo no recuerdo todos, pero uno de los más importantes diría que es el cortisol, que está bien asociado a ciertos Mm, trastornos del ánimo. Y una de las primeras cosas que pasa, y es súper rápido, es que se regulan los niveles de cortisol, que tiene que ver porque se baja el estrés oxidativo, pero también porque se regulan los ritmos circadianos. Entonces, el mm, cortisol que debiese estar más elevado, ¿cierto?, en la mañana y más bajo en la noche, se vuelve a regular, porque en general una persona con estrés, una persona con insomnio, por ejemplo, siempre va a tener un cortisol más elevado de lo normal en ese minuto, antes de dormir. ujú. Entonces, esto se regula, sí, hay estudios en depresión, y es un efecto que lo vemos mucho, como en personas incluso que buscan los productos por otra cosa, tienen tema de la articulación, y lo primero que dicen, no todos, pero se ha visto mucho como, wow, además estoy mucho más tranquila. Entonces, claro, definitivamente porque además tiene que ver con el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, cómo se va regulando, sí. Perfecto. Y recordarles también al público que es importante asesorarse bien cuando uno va a adquirir este tipo de productos y lo bueno que en ese sentido Caterina es muy pro porque ella tiene justamente un aparatito para comprobar si efectivamente el enchufe donde tú vas a conectar tu conexión a tierra efectivamente está haciendo tierra, porque puede ser contraproducente si no está haciendo tierra. Cuéntanos un poco Sí, el peligro que puede ocurrir si yo enchufo en un lugar que no está haciendo tierra. sí.
Sí, es importante. Bueno, no es un peligro como, como así como que te vas a morir, te vas a electrocutar, ya, para que la Claro, gente no se asuste. sí, Pero claro, si yo me conecto, porque los productos son súper seguros, están patentados, están certificados, vienen con las seguridades necesarias, con la resistencia necesaria de los cables para que ante cualquier evento de alto voltaje, eso no pasa al cuerpo, se corta el cable, la conducción, se quema en el fondo el cable. Pero efectivamente, si es que yo me conecto, me enchufo a un toma corriente que no haga tierra, lo que va a ocurrir es que por inducción, que se llama, que es como por el aire, va a entrar electrostática al cable, porque es conductora al final. Entonces, eso va a hacer que yo, al tocar el producto, en vez de, boom, como generarse esta descarga, yo me voy a cargar. claro. Entonces, como estar tocando, es lo mismo que estar tocando ese computador metálico mientras yo estoy trabajando, me estoy cargando. El celular, que yo toque el celular, la parte, sobre todo la parte metálica, pero si no igual, porque acá el tema celular es un poco más complejo porque tiene que ver también con mucha radiación electromagnética, voy a estar cargándome. Entonces, al no generarse esa descarga, es como estar con un escaldazono al final, si yo me quedo dormida con Claro, un producto. claro, como Tal el cual. efecto dañino que genera el escaldazono, finalmente, que es lo que Sí. habíamos estado advirtiendo hace un rato. Sí, por Ujú. eso es muy importante verificar que los enchufes efectivamente estén haciendo tierra con este aparatito que ella además se los va a proveer. Yo también lo tengo y siempre voy con él donde vaya y me Sí, aseguro que efectivamente esté haciendo tierra. Ahora, en sí, es muy general, importante. sí, acá en Chile se respeta mucho en general la parte de la norma eléctrica y es como difícil encontrar que no haya en todo caso, pero es mejor asegurarse. Sí, es mejor asegurarse porque además, aunque se haya respetado la construcción, si es muy antigua o que no se hizo bien la conexión a tierra, a veces en el mismo toma corriente, que justo detrás, ¿cierto?, de la plaquita, se suelta el cable a tierra. Entonces siempre es bueno estar conectando, o sea, como testeando y por eso el tester viene incluido en todos los kits. Así que ahí la gente puede estar tranquila que no, que siempre va a saber en el fondo si tiene tierra o no. Perfecto, entonces ya como resumiendo un poco, vemos que tenemos herramientas para poder hacer esta conexión a tierra que hemos tenido millones de años como seres vivos y las mascotas son afectadas por no hacer tierra. O sea, cuéntanos un poquito de eso ya que tocamos el tema. Sí, sí, es súper importante porque a veces lo dejamos de lado, pero afortunadamente cada vez toman más rol, ¿cierto? En nuestras vidas como hay mayor conciencia. Y tal como ellos tienen las mismas enfermedades prácticamente que nosotros, también sufren de esta desconexión. Entonces, sobre todo los animales que viven en departamento también, porque no lo comenté, pero a mayor altura es mayor el voltaje atmosférico. Entonces, Ah, estar en altura es más inflamatorio y por ende envejece más. Y por ende, bueno, en fin, todo lo que estamos hablando. Entonces, en los animales que viven en departamento, que están poquito tiempo, sí es importante también que hagan tierra. Y ellos, y sobre todo los gatos, lo buscan. Muchos clientes que tienen el mat universal nos mandan fotos de sus gatos cómo se aferran al mat y les encanta estar arriba de él. Así que lo ah, sienten, sí. Es importante para ellos también poder, y por eso también hay productos para animales, tenemos. fantástico. No, la verdad que ahí veía una pregunta que hacían en relación, pero creo que tú lo dijiste, pero sería bueno como volverlo a aclarar para reforzarlo. En realidad, empezar tierra seca versus tierra mojada. Sí, sí, es importante eso porque, claro, como comentaba antes, el tema de la humedad es súper importante. Si yo tengo afuera un jardín, un patio donde hay solamente tierra y que estoy en una zona seca, una zona más árida, sí sería mucho mejor si mojáramos esa zona para que la conducción fuera mucho mejor. Siempre mientras más humedad haya, tanto ambiental como de mi cuerpo, va a ser mayor la conducción. Entonces, por ende, Claro, mayor los beneficios. exacto, el agua va a ayudar en el fondo un poco, Sí. pero igual ya es mejor estar haciendo tierra en una tierra seca que no hacerlo en el Obvio, fondo. sí, siempre es importante eso. La única zona que no se tierra como superficie natural es, bueno, sin contar la madera que ya está muerta, entonces ya perdió esa propiedad, es la nieve, por si acaso, ya, la nieve no se tierra. Ah, Ujú. ya, no se tierra. Ah, bueno No se tierra. saberlo, ya. Sí, Ujú. sí, por un tema de temperatura y por los poquitos minerales que tienen, no alcanza a conducir bien. Entonces, como viene de arriba, viene como que arrastra muy pocos minerales, entonces no se logra una buena conducción. Así que no pasen frío si piensan que se pueden, porque me ha tocado, me han preguntado, entonces no funciona la nieve, por si acaso. Sí, bueno, por ahí ponen un comentario que mojarse los pies en el mar, absolutamente sí. Y refuérzalo, Absolutamente sí. Caterina, porque lo mencionamos hace un rato, pero Sí, sí, el mar es la zona más conductora porque además de agua tiene muchos minerales, entonces lejos es el mejor lugar para hacer tierra, como la naturaleza obvio, y además que el aire en la costa
el voltaje atmosférico es mucho, mucho menor. Entonces, esta es la zona que está más cargada con electrones libres. Entonces, como Mm. óptimo y más solcito, o sea, yo creo que, nada, porque no se siente bien en la playa, ¿no? Claro, porque también hay un tema que, bueno, no alcanzamos a cubrir tanto en este vivo, pero que también tiene que ver con que el ambiente que tiene más iones, ¿no es cierto?, en el ambiente también es muy favorecedor de alguna manera, a contrarrestar todas estas frecuencias electromagnéticas no nativas que nos están haciendo daño Sí. y vienen a restaurar también el potencial eléctrico natural que debemos tener, además de estar conectados a la Tierra, en el fondo. Ujú. Sí, sí, es un poco el mismo juego al final, de generar como este campo electromagnético un poquito más sano y que no sé si se genera un escudo electromagnético, bueno, sí, con los orgones a veces sí, y hay otros artefactos que a través de la emisión de electrones libres amplifican en el fondo este campo y Sí, electromagnético y hacen que te proteja, sí. Pero la playa no sé si sea tan poderoso. Ahora, es importante saber que yo me proteja de la radiación, porque hay gente que nos contacta solamente con el tema de la radiación electromagnética. Que yo me proteja de la radiación electromagnética no significa que yo estoy recibiendo las energías que me corresponden, que como el de la Tierra. Entonces, claro. una cosa es protegerse de la radiación electromagnética y Ujú. la otra es hacer tierra, ¿ya? Que Exacto. una de las aristas que cubre la Tierra es la protección electromagnética, pero no es como lo más importante, ¿ya? Es súper importante, pero una cosa no quita la otra, eso quería decir. Exacto. Sí, hay que combinar las dos cosas y hay que tomar conciencia. Voy a hacer tierra y no voy a andar con, tratar de evitar tener el celular en la mano, lo que tú decías de Sí. desenchufar las lámparas y los veladores mientras yo estoy durmiendo en mi mat. Y si no tengo la mat, bueno, desenchufar las cosas, el teléfono lejos, etcétera. Son pequeñas cosas Ujú. que ya proactivamente podemos hacer en pro de nuestra salud y por lo tanto de una longevidad saludable. Bueno, recordarle a nuestro público que esto va a quedar grabado para su posterior estudio por parte de ustedes en esta nueva serie de este año de Medicina y Longevidad. Así que te agradecemos mucho, Caterina, por habernos ayudado en este segundo episodio de Medicina de Longevidad. Esperamos que nos podamos volver a ver por esta vía, en otra entrevista y, por supuesto, sigan el canal de @contactotierra.cl para que estén atentos a próximos talleres. Y también los avisaremos por Calegui Chile, @Calegui Chile, para que también estén al tanto de nuestras redes y poder estar atentos a toda esta información novedosa, útil para vuestra longevidad. Caterina, Gracias, Cristian. ¿qué puedo decir? La verdad que estoy feliz, contento y la verdad que créeme lo que a pesar de haber tenido el conocimiento, haber ido al taller, me dio el vuelco como el que te acabas de dar con el teléfono a ¿Verdad? mi vida. Es cierto. Y Josefina y tú, la verdad que me hicieron un cambio radical en mi vida que viene a complementar perfecto toda la importancia, además de lo que dijimos, el sol, la nutrición ancestral y el control de los ritmos circadianos. Así que no, muy agradecido, muy Ay, agradecido. gracias, Cristian. Un gusto conocerte, que compartamos esto, que tengamos tantas cosas en común, o sea, como nuestra misión, ¿cierto? Y gracias a los que nos están escuchando y sí, pues seguiremos haciendo cositas ahí para seguir difundiendo. Claro, muchas gracias, que tengas una feliz noche, ¿ah? Gracias, Saludos. igualmente. Y Besitos, muchas besitos gracias a a todos. nuestro público. Nos vemos Sí. pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches.